En vista de la enorme aceptación que ha tenido el paro nacional convocado para enfrentar el paquetazo de reformas de Duque y de la OCDE contra el país, ya salió el Uribato en cabeza del subpresidente Duque a señalar que detrás de la movilización se encuentran intereses oscuros. Según el gobierno, un tal Foro de Sao Paulo es el que está detrás de las movilizaciones en América Latina. El paro convocado para el 21 de noviembre hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo, que intenta desestabilizar a la democracia de América Latina. Les queda muy difícil entender que es que ustedes gobiernan pésimo y que solo por eso la gente protesta. Es así de simple, fácil de entender. Hace 30 años le echaban la culpa a la Unión Soviética, después a la FARC, después al castrochavismo y ahora al tal Foro de Sao Paulo. ¿Qué sigue? Freezer, Darth Vader, el Joker, Thanos. No podían vivir con su fracaso. No solo han salido a decir que hay intereses oscuros detrás de la movilización para asustar a la gente. Un congresista del Centro Democrático filtró, o mejor, publicó, un video más falso que una moneda de cuero en el que un encapuchado invita al vandalismo el 21 de noviembre. Recuerden no atacar a civiles. Pero el gobierno no se quedó ahí. También han salido el subpresidente Duque y su gabinete a señalar que son falsas las razones del paro, que el gobierno no alista ninguna reforma tributaria, ni pensional, ni laboral, ni ningunas privatizaciones. Ay, subpresidente, queda mal diciendo esas cosas. ¿Qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? Claro que sí se viene una reforma tributaria, una pensional, una laboral y además la privatización más grande en la historia de Colombia. Y todo por orden de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la tal OCDE. Que no es el grupo de países ricos que nos han querido presentar, no. Es una organización de países que hacen todo lo que Estados Unidos dice en materia económica. Tan es así que por eso es que países como China, Rusia, India, Brasil o Argentina no hacen parte de dicha organización. Pero en fin, entre Santos y Duque, dóciles siempre ante el poder, nos metieron a esa organización, que le ordenó a Colombia cumplir con ciertas reformas económicas. En 2015 y en 2019, en los documentos llamados Estudios Económicos de la OCDE para Colombia, esa organización señaló que Colombia debía hacer una reforma tributaria, una laboral, una pensional y además adelantar la privatización de las empresas públicas. Frente a la reforma tributaria, la receta es la misma que siempre se ha venido aplicando desde hace 2 décadas. Bajarle los impuestos a las grandes empresas y subírselos a la gente en particular a través de aumentar los productos gravados con el IVA. En términos laborales, la OCDE señala que es necesario 1. Acabar los aportes a las cajas de compensación, instituciones que nos permiten a los trabajadores recreación y deporte a la que de otra manera no podríamos acceder. 2. Flexibilizar los despidos contra los trabajadores por parte de las empresas, es decir, poder echar a la gente de las empresas a diestra y siniestra sin consecuencia alguna. 3. Recortar salarios con varias medidas que van desde recortar los pagos de dominicales y festivos, tal como lo propone el proyecto de ley 212 que se tramita en este momento en el Congreso y cuyo autor es el siempre enemigo de los trabajadores Álvaro Uribe Vélez, hasta proponer que los jóvenes menores de 25 años les paguen apenas un 75% del salario mínimo. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. 4. Impedir los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación. Es decir, que la OCDE le ordena a Colombia que congele el salario mínimo por varios años. Es película, hijo. No hay nadie tan malo en la vida real. Y 5. Permitir contratos laborales por horas, acabando así con cualquier posibilidad de estabilidad laboral. Adiós a los contratos a término indefinido. ¿Y qué dice la OCDE sobre las pensiones? 1. Aumentar la edad de pensión, especialmente para mujeres. 2. Permitir pensiones por debajo del salario mínimo. Hágame el favor. 3. ¿Y qué dicen sobre colpensiones? La OCDE propone acabar de a poco con el régimen de prima media. ¿Qué es el régimen de prima media? Es el sistema de pensiones público, el de colpensiones, con el que los colombianos aspiramos a tener una pensión mayor que la que obtendríamos si cotizáramos con un fondo de pensiones privados.
Dicen los documentos de manera literal que hay que acabar con la generosidad del plan público de pensiones y que debería reducirse dicha generosidad de manera significativa. Finalmente, la OCDE señala que hay que avanzar hacia la privatización más grande en la historia de Colombia. Colombia tiene 102 empresas públicas y se plantea crear un holding financiero para que las empresas públicas funcionen bajo criterios de empresa privada. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo no podrá haber funcionarios públicos en las juntas directivas de las empresas públicas, sino que deberán estar a cargo de particulares. Pero en segundo lugar, que la vocación social de dichas empresas debe terminar. Por ejemplo, los créditos blandos con bajo interés o la condonación de créditos a los campesinos por parte de entidades como el Banco Agrario se acabarán, ni que hablar del ICETEX o de otras entidades públicas. ¿Y cuándo van a implementar todas estas medidas? Pues la respuesta la tenemos nosotros. Si nosotros los dejamos, las aplican cuando quieran. Si no, podemos pararlas. Así que nos sobran los motivos para parar el 21 de noviembre.